Hola, Melissa, ¿comienzo? Aló. Sí, profesor, ya puede empezar. Ya, ok. Muy buenas noches. La clase de hoy que tenemos es gestión pública por resultados. Yo soy el licenciado Milton Eliseo Alca Gutiérrez. He sido especialista y consultor en diversas entidades del Estado, como el Ministerio de la Mujer. Actualmente también trabajo en el Ministerio de la Mujer, en el PRONAVEC, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? En el programa Juntos específicamente. Y esa experiencia me sirve para determinar de repente alguna de estas nociones que tenemos que comenzar sobre la gestión pública, los conceptos generales. ¿Por qué es necesario comenzar con los conceptos generales? Porque cuando nosotros hablamos de Estado, hablamos de una organización diferente, si es la organización que está dotada de diversas funciones y capacidades que la hacen especial, ¿no? Que la hacen diferente al resto de organizaciones. Bueno, según Max Weber es un sociólogo, define el Estado moderno como una asociación de dominación de carácter institucional que ha tratado con un éxito monopolizar dentro de un territorio la violencia física y legítima como medio de dominación. Ha reunido medios materiales en sus dirigentes y ha expropiado al resto de ciudadanos para otorgarle a ellos lo que se llama la violencia legítima, ¿no? La coacción. Y ustedes me dicen, ¿quiénes tienen la coacción? Pues la coacción, como ustedes lo pueden ver, lo tiene la policía, ¿no? Son los únicos que pueden utilizar la violencia legítima. Después, nadie más puede utilizar la violencia en la sociedad, ¿no? Todo eso es perseguido, ¿no? Por el Código Penal, por el derecho sobre todo. Bueno, entonces tenemos que el Estado es la idea donde se reúne el territorio, la población y el poder. El Estado es la máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran una sociedad. Según la Constitución Política del Perú, en el artículo 43, la Constitución de 1993, el Estado democrático de derecho, forma de gobierno de la República de Perú, es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno, indivisible, su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. A ver, cuando habla que es representativo, habla que existen autoridades que la representan. En este caso, los congresistas representan a la ciudadanía, ¿no? Por eso es representativo. El presidente también representa a la mayoría. Los alcaldes, los gobernadores regionales son representantes de la sociedad. Entonces, ahí tenemos que representativo. Y descentralizado se habla cuando el Estado está presente en todos los lugares. En este caso hablamos de las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un colegio o encontramos una posta en un centro poblado, ahí estamos encontrando la participación del Estado. Por eso que dice que el Estado es descentralizado, es decir, está presente o tiene que estar presente en el territorio nacional, ¿no? Y cuando se habla de separación de poderes, se habla justamente de que el Estado está dividido en tres poderes, según lo estipulaba, según lo planteaba Montesquieu en su libro Los tres poderes del Estado. Y el Estado está separado en tres poderes. El primer poder es el poder legislativo, que lo conforma el Congreso de la República, que sus funciones son legislar, fiscalizar, hacer leyes, ¿no? Ese se llama el Parlamento, se llama poder legislativo y es el primer poder del Estado. El segundo poder del Estado es el ejecutivo, ¿no? El que administra, el que ejecuta las políticas y las políticas públicas, es decir, resuelve los problemas de la sociedad, del país. Y en este caso, ¿quiénes lo conforman el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo lo conforman los ministerios, el presidente.
el presidente del Consejo de Ministros. Ellos son los miembros del Poder Ejecutivo. Y por último tenemos el Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos el Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, que lo está conformado por los jueces, por todos aquellos que resuelven controversias, el Poder Judicial, ¿no? Cuando hay un caso legal, ahí encontramos un juez, ese es el poder Judicial. Entonces tenemos separados uno, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, ¿no? Vemos que el Estado está separado en tres poderes del Estado. Antes, o en la antigüedad, en la etapa de los reyes, quien tenía la máxima instancia del Poder Judicial, el rey. Y quien era la máxima instancia en el Poder Legislativo, el rey. El que tenía la máxima instancia en el Poder Ejecutivo, el rey. Por lo tanto, a eso se le denominaba poder regio. Es decir, el rey tenía o concentraba los poderes del Estado. Después de la Revolución Francesa, se transforma en la separación de poderes y es el modelo actual que tiene el país, una república, ¿ok? Entonces, seguimos. Otro concepto que es necesario diferenciarlo es el concepto entre gobierno y Estado. Gobierno y Estado no son lo mismo, entonces hay que diferenciarlo. Gobierno es el centro desde el cual se ejecuta el poder político, lleva a cabo las decisiones que toma el poder estatal y puede ser a nivel nacional, regional o local. El gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los objetivos y finalidades del Estado. En el Perú, un periodo de gobierno nacional comprende un periodo de 5 años en el cual es elegido por mandato popular. En otros países como México se ejerce por 6 años. En Brasil por 4 y Chile por 4 años. Entonces, el gobierno son de acuerdo a los niveles de gobierno, ¿no? Más adelante vamos a explicar esto de los niveles de gobierno, que hablamos del gobierno nacional, regional y local, que tiene otra connotación. Entonces, los gobiernos pueden ser de esos tres niveles, ¿no? En el gobierno nacional lo representa el presidente, en el regional los gobernadores y en el local los alcaldes, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Gobierno no es lo mismo que Estado. El Estado es la organización. Entonces ya tenemos definido que gobierno son los que toman el poder, los que toman las decisiones, y el Estado es la organización, ¿no? Entonces hablamos, uno, de la organización, y lo otro, hablamos de gobierno, el conjunto de personas que toman y ejecutan el poder. ¿Ok? Los niveles de gobierno. El gobierno nacional. El gobierno nacional es ejercido por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución Política, la Ley Orgánica y la Ley de Bases de Descentralización. Su sede es la capital de la República, que queda en Lima, según el artículo 25 de la Ley 27.783, Ley de Bases de la Descentralización. El gobierno regional, de la misma Ley de Bases de Descentralización, establece que el gobierno regional es ejercido por un órgano ejecutivo de la región, de acuerdo a las competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución Política, la presente ley y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Lo establece el artículo 31 de la Ley 27.783 de la Ley de Base de Centralización, ¿no? El gobierno regionales, por ejemplo, como Arequipa, Junín, esos son gobiernos regionales que tienen una circunscripción diferente. Y luego vamos al gobierno local, ¿no? Las municipalidades son órganos de gobierno local que ejercen las circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones del país, con atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Base de Descentralización. Cuando hablamos de los gobiernos locales, hablamos de las municipalidades provinciales y distritales, pero también hace un régimen especial que le da a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima es considerada un gobierno local, pero de forma especial, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la Municipalidad Metropolitana de Lima es muy grande, es inmensa, ¿no? Digamos, muchísimo, incluso tiene muchísimo más presupuesto que muchas regiones. Entonces, como debemos entenderlo,
es que la ley, bueno, los gobiernos son los tres: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. En el gobierno local vamos a encontrar los considerados los centros poblados, ¿no? Los centros poblados son unidades administrativas que representan a un distrito, y este tiene que ser, digamos, este depende de una municipalidad. Entonces, este centro poblado, por ejemplo, teníamos a Mi Perú. Mi Perú en el Callao, ¿no? Mi Perú era un centro poblado, pero ahora es un distrito, ¿no? Entonces, lo lógico es que los centros poblados, con el pasar de los tiempos, se van creciendo en población y se transformen en distritos. Entonces, ese es un ejemplo. Y se convierten por antonomasia en un gobierno local. ¿Ok? Este es un gráfico que yo he hecho para que nosotros entendamos los resultados, ¿no? Los resultados es cuando tenemos que los indicadores, en este caso es un indicador muy gráfico, muy ilustrativo, van mejorando hacia arriba, son ascendentes, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo lo que sube es bueno, ¿no? Si sube la desnutrición, definitivamente que no estaríamos teniendo buenos resultados, ¿no? Lo mejor sería que la desnutrición descienda, baje. Entonces solamente es un gráfico que hay que tomarlo no de forma valorativa, pero sí de forma instructiva, ¿no? Entender que los indicadores se van a ilustrar mediante gráficos que pueden ser como este. A ver, seguimos. La diferencia, bueno, para seguir hablando, hay que tener una diferencia entre gestión pública y política pública. Ambos no son lo mismo tampoco. ¿Cómo diferenciamos la política pública y cómo diferenciamos la gestión pública? Primero vamos a leer un poco de teoría y luego vamos a hablar de forma práctica cómo lo diferenciamos, ¿no? La política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esta es una definición más difundida del término y le pertenece a Thomas Dye, autor de Entendiendo las políticas públicas. En efecto, las políticas públicas remiten a las acciones o inacciones de los gobiernos que están dirigidos a la solución de problemas de la colectividad. Como señala Manuel Tamayo Sáenz, la política pública son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno considera prioritarios. El autor del texto, Análisis de las políticas públicas, 1997. Bueno, acá hemos leído muchas cosas, ¿no? Y ustedes me dirán, y bueno, profesor, ¿y qué es hacer o no hacer? ¿No? Porque dice acá, ¿es hacer o no hacer? Bueno, les explico. Cuando llega un gobierno, como por ejemplo el de Pedro Castillo, establece prioridades, ¿ya? Entonces, esas prioridades son es el hacer. Y el no hacer es aquellas cosas que ellos han considerado que no son importantes, pero que siguen siendo problemas públicos. Pero al no ejecutarse, no constituyen políticas públicas. Entonces tenemos, por ejemplo, aprobada hace poco la ley para garantizar la salud a las personas y darle tratamiento gratuito a las personas con cáncer, ¿no? Ahora, todas las personas que tienen cáncer van a recibir un tratamiento gratuito por parte del Estado. Antes había un cobro, ¿no? Sobre todo las clínicas lo trataban de una manera muy elevada los costos, ¿no? Entonces, si ustedes dan cuenta, el gobierno ya viene tomando unas prioridades. Ha considerado que esa es su prioridad. Pero, por ejemplo, ellos tienen una promesa de campaña que es que las universidades públicas sean de acceso libre. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces, cuando ellos aprueben una ley para el ingreso a la universidad pública de manera libre, ellos van a tener que pasarlo por el Consejo de Ministros y pasarlo por el Congreso de la República. Entonces, en ese momento, ellos, la decisión que tomen, se va a llamar política pública. Y cuando se apruebe la ley, va a ser política pública. Y cuando se hace, es decir, todo ese proceso de inscripción, de darle servicios, se va a llamar gestión pública.
y ahora les voy a decir a él el concepto de gestión pública. Según Howard Hampton, o manager, la gestión es conseguir que las cosas se hagan a través de las personas. En ese sentido, la gestión pública pertenece al terreno de la operación, es lo que hace posible la implementación de las políticas públicas definidas por el Estado. La gestión pública está configurada por los espacios institucionales, los procesos a través de los cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar a sus funciones, ejecuta los medios para lograr alcanzar el fin colectivo. Y recuerden este resumen que hemos hecho nosotros. Si la política pública decide qué hacer, la gestión pública decide cómo hacerlo, ya que se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Las políticas públicas requieren un brazo ejecutor, es allí donde actúa la gestión pública. Wow. Me dirán, profesor, creo que hasta ahora no he entendido la diferenciación. Ya, voy a hacer un ejemplo. Mira, yo tengo un problema de desnutrición crónica en el país, ¿cierto? Tengo un problema de desnutrición crónica, sobre todo en las zonas rurales. Ahora, yo quiero solucionar, tengo, por ejemplo, imaginemos, tengo un 40% de desnutrición crónica de niños de 0 a 5 años. ¿Ya? Entonces yo, presidente de la República, digo, muy bien, voy a darle suplementos nutricionales a los niños de 0 a 5 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos suplementos nutricionales que yo les voy a dar a las personas, cuando pasa por el Consejo de Ministros y es aprobado a través de un decreto supremo, porque si no, no hay cómo dar el presupuesto público, se va a llamar política pública. Es decir, la decisión del Consejo de Ministros de darle suplementos nutricionales a los niños de 0 a 5 años, esa decisión, ese proceso decisional se va a llamar política pública. Sin embargo, yo decidí, pero tengo que llevar los suplementos nutricionales hasta las zonas vulnerables, las zonas rurales, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, Cusco, Ayacucho, esas zonas. Entonces yo tengo que llevarle estos suplementos nutricionales a Ayacucho. ¿Y dónde los hacen? Los hacen en Lima. O de repente lo compro al exterior. Entonces, bueno, los compro en Lima y los tengo que llevar por transporte, por ejemplo, puede ser aéreo o puede ser terrestre. Imaginemos que es terrestre. ¿Ya? Ese proceso de transporte se llama logística. Y la logística pertenece a la gestión pública. Para hacer las compras de este material de suplementos nutricionales pasa por un proceso de contrataciones con el Estado. Ese proceso de contrataciones del Estado es parte de la gestión pública. Para yo poder hacer las compras he tenido que hacerle un presupuesto público. Ese proceso presupuestal forma parte de la gestión pública. A ese proceso presupuestal he tenido que hacerle una planificación, hecho de un plan, incorporarlo en mi PEI, en mi POI. Ese proceso de planificación estratégica es parte de la gestión pública. Por lo tanto, el brazo ejecutor, el que logra que se desarrolle la política pública, es la gestión pública. Mientras la política pública es la decisión para resolver el problema, la gestión pública es cómo nosotros llevamos, transportamos, hacemos que se consiga y que se desarrolle esa política pública, que se aplique. Entonces, esa es la respuesta, ese es el ejemplo que les puedo dejar y espero que les haya servido para diferenciar entre política pública y gestión pública. Bueno, vamos a hablar de los tipos de políticas públicas. A ver, las políticas públicas, tenemos las políticas de Estado y tenemos las políticas de gobierno. En las políticas de resultado de un consenso alcanzado en el foro del Acuerdo Nacional. Están contenidas en el Acuerdo Nacional y se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. La presidencia del Consejo de Ministros, a través del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el plan, facilita el seguimiento de las políticas de Estado. Muy bien, acá nos explicó en forma conceptual qué son las políticas de Estado. Bueno, entonces, en forma muy breve, decimos que las políticas de Estado
son aquellas que son permanentes en el tiempo, son permanentes en los gobiernos. Es decir, pasó el gobierno de Ollanta-Humala, pasó el gobierno de Kuczynski, todas aquellas políticas que se siguen ejecutando son políticas de Estado, ¿no? Aquellas políticas que va a realizar Pedro Castillo también son políticas de Estado. Pero vamos a diferenciarle de las políticas de gobierno. Y acá está. Bueno, ya, bueno, no está acá. Políticas de Estado. Bueno, seguimos hablando de políticas de Estado. Okay. Políticas de Estado se dan en el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional es un espacio tripartito donde están conformados por el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo, el presidente, los ministros, los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, los partidos y la sociedad civil organizada, ¿no? Cuando, por ejemplo, quienes están en el Acuerdo Nacional de la Sociedad Civil Organizada, encontramos a la CONFIEP, la Confederación de Empresas. La CONFIEP está dentro del Acuerdo Nacional. ¿Quién más está en el Acuerdo Nacional? La Sociedad Nacional de Industrias. ¿Y quién más está representando a los trabajadores? La CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú. La CGTP también está dentro del Acuerdo Nacional, ¿no? Y son entidades que van fortaleciendo las políticas de Estado. Entonces, seguimos. Acá es una foto del Acuerdo Nacional. Tenemos, por ejemplo, la foto de Toledo inaugurándolo. Luego participa Alan García, también estuvo en el Acuerdo Nacional. Y bueno, hasta Vizcarra, ¿no? Tenemos las fotos. Pronto vamos a actualizarlo y tendremos las fotos de Pedro Castillo también en el Acuerdo Nacional, que supongo que se reunirá en el Acuerdo Nacional. Ya. Foro del Acuerdo Nacional, bueno, ya les he explicado el instancia de diálogo, ¿no? La conformación de este foro, que lo que hace es tener el Acuerdo Nacional, que es las políticas de Estado, y acá están las políticas de gobierno, ¿no? ¿Cómo diferenciamos las políticas de gobierno? A ver, vamos a hacer más simple. Mientras las políticas de Estado son aquellas que son permanentes en el tiempo, es decir, traspasan a más allá de un gobierno, más allá de 5 años, las políticas de gobierno solamente tienen una duración de máximo un periodo de gobierno. Y en el Perú, un periodo de gobierno ¿de cuánto es? De 5 años. Entonces, las políticas de gobierno que presente Pedro Castillo no van a ser políticas de Estado, sino van a ser políticas de gobierno. Entonces, acá tenemos la política general de gobierno, es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno. Está bajo la dirección del presidente de la República y debe ser presentada por el presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la República conforme lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. El artículo 130 de la Constitución Política establece que la exposición política general de gobierno, cuestión de confianza, dentro de 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea el efecto de cuestión de confianza. A ver, justamente esto es lo que se va a ver ahora en el próximo Parlamento, ¿no? Los ministros, en este caso Guido Bellido, va a ir en un plazo máximo de 30 días al Congreso de la República. Y tiene que presentar en esos 30 días la política general de gobierno, es decir, cuáles son las políticas que se va a priorizar en este gobierno. Y como tal, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Si el Congreso de la República no le aprueba la política general de gobierno, se da lo que puede ser, si lo hiciera en 2 oportunidades, lo que se llama la cuestión de confianza y se puede disolver el Congreso. En este caso, solamente podría hacerlo en una oportunidad del Congreso y tendría que el presidente del Consejo de Ministros renunciar. Renuncia, se convoca a otro premier del Congreso y se convoca a elecciones del nuevo premier, nuevo presidente del Consejo de Ministros, y se establece una nueva cuestión de confianza.
En este caso, como se dice, tiene 30 días para presentar la política general del gobierno. Y la política, ya a los 40 días de haber asumido sus funciones, el presidente de la República, por iniciativa de el Consejo de Ministros, aprueba mediante acuerdo la política general de gobierno en el marco de las políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las políticas nacionales vigentes. Dicha política general se materializa mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, acá se habla sobre el seguimiento ya. Bueno, las políticas nacionales. Ahora, profesor, creo que nos ha explicado políticas de Estado y políticas de gobierno. Ahora, yo les quiero decir que tanto las políticas nacionales, las políticas de Estado y las políticas de gobierno son nacionales, pero hay que diferenciarlas porque existen las que son nacionales, las que son sectoriales y las que son multisectoriales. ¿Y cómo vamos a diferenciar una multisectorial de una sectorial? Eso sí es fácil. En una política nacional, ¿no? Como lo dice acá, constituyen decisiones de la política a través de los cuales se prioriza un conjunto de objetivos, acciones para resolver determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Define los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. A ver, vamos. Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales son aquellas que dependen de un solo sector. El Ejecutivo está organizado por sectores. Por ejemplo, hay un sector educación, hay un sector mujer y poblaciones vulnerables, hay un sector de salud. Y esto lo dirigen los ministerios. Los sectores lo dirigen los ministerios. Por ende, ¿ya? Por ende, cuando solamente abarque las competencias de un solo ministerio, va a ser una política sectorial, porque responde solamente a un sector. Y cuando esta política responda, digamos, a un conjunto de sectores o dos sectores o más, hablamos de una política multisectorial. Un ejemplo, hablamos de la política de aseguramiento de calidad de la educación superior universitaria, aprobada por Decreto Supremo 06-2015 Minedu. Entonces, cuando hablamos de la calidad de la educación superior universitaria, por ejemplo, hablamos específicamente de quién, de SUNEDU, ¿no? Porque SUNEDU da la licencia de funcionamiento que es para asegurar las condiciones mínimas de calidad, ¿no? Cuando nosotros queremos asegurar las condiciones mínimas de calidad, hablamos de SUNEDU. Entonces, la SUNEDU es un ente que participa en esta política sectorial. ¿Y quién es el otro entidad que participa en esta política sectorial? Tenemos, por ejemplo, al CINEACE. El CINEACE es el Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación Educativa, ¿no? El CINEACE también pertenece al Ministerio de Educación. Entonces, cuando vemos la política de aseguramiento de la educación superior universitaria, es decir, aquellas que ven la calidad en el sistema universitario, solo encontramos dos entidades, uno es la SUNEDU y otro es el CINEACE, ¿no? Que da la acreditación. ¿Y a qué pertenecen estas entidades? Pertenecen al Ministerio de Educación. Y como no interviene otro sector como mujer, como desarrollo social, como vivienda, como no interviene otra entidad, se llama política sectorial. Y la política multisectorial son muchas, ¿no? Por ejemplo, la política nacional de personas adultas mayores. La política sectorial de personas adultas mayores, como ustedes se dan cuenta, ¿quiénes lo ven? ¿Quiénes intervienen en esta política? En primer lugar, interviene el Ministerio de Salud, dándole salud a través del SIS, ¿no? También interviene Salud, porque Salud le brinda salud a sus afiliados que son mayores de edad. Y Salud pertenece al Ministerio de Trabajo. ¿Tenemos quiénes más participan? Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector.
El Ministerio de la Mujer, a través de la Dirección Nacional del Adulto Mayor, ellos plantean la política nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes más intervienen? El MIDIS. ¿Por qué? Porque el MIDIS, a través de Pensión 65, le da una pensión no contributiva a aquellas personas que no han podido contribuir con sus pensiones, ¿no? Para que reciban una retribución. ¿Quién más interviene? La presidencia del Consejo de Ministros a través de la ONP. ¿Por qué? Porque los personas adultas mayores que han aportado al Estado sus pensiones reciben una pensión contributiva que dieron a la ONP, ¿cierto? Entonces tenemos que diversos sectores están interviniendo en esta política pública, ¿no? Y por lo tanto, esta es una política multisectorial. A ver, entonces tengan por favor a bien entender la diferencia entre política sectorial y la política multisectorial, que son diferentes. Aparte de las políticas sectoriales y multisectoriales, existen las políticas regionales y locales que ya son por el ámbito de competencia, ¿no? Solamente se da en una región o solamente se da en un distrito o una provincia, ¿ok? Ya. Gestión pública, ya estamos entrando al meollo de la gestión pública. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión pública? Hablamos del conjunto de procesos y acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas a través de la gestión pública, recursos y programas. En esta línea, la mejora de la gestión pública implica un mejor aprovechamiento de dichos procesos para maximizar la calidad de los trámites y servicios que presta la administración pública a fin de satisfacer las expectativas de los ciudadanos. ¿Qué nos dijo acá? Nos dijo claramente que la gestión pública era el conjunto de procesos que se establecen y se desarrollan para lograr realizar la política pública. Es decir, cómo nosotros vamos a desarrollarlo, cómo vamos a solucionarlo. Y hay decisiones que se toman acá. Y esas decisiones deben de ser para mejorar, para desarrollar, digamos, mejores resultados en torno a la gestión pública. También podemos definirla como la especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, impulsar el desarrollo del país. El centro de la gestión pública no es la entidad pública, sino los ciudadanos. A ver, ¿por qué dice que los ciudadanos son el centro de la gestión pública? Por la siguiente razón. Cuando un ciudadano se va a comprar un polo a Oesley, a Falabella o a Ripley, o incluso a mismo Gamarra, va y pide una boleta de venta, ¿cierto? O pide una factura. Entonces, cuando pide esa factura, esa persona está pagando impuestos al Estado, porque se paga el 18%. Ese 18% del IGB está destinado a pagarle el sueldo a los funcionarios del Estado. Está destinado a pagarle el sueldo a todos los policías, a los maestros del Estado que trabajan para el Estado. Como tal, deben de ser el centro de atención de quienes van a recibir los bienes y servicios, ¿no? Los bienes y servicios los reciben los ciudadanos, por lo tanto ellos son los que pagan por ese servicio, que algunos dicen, ¿son gratuitos? No, no son gratuitos, los estás pagando, porque has pagado la luz, pagas el agua, pagas tus impuestos a través de la compra de diversos recursos, de la ropa, de la leche, del fideos. Entonces, definitivamente que es por eso que se dice que el centro de la gestión pública deben ser los ciudadanos y no la entidad pública, ¿no? Y nosotros compartimos ese pensamiento, ojo. El Estado es uno indivisible, su gobierno es unitario, representativo. Las entidades de la administración pública, sin distinción de nivel de gobierno o tipo de entidades, regulan la utilización de los recursos, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso a través de sistemas administrativos. Bueno, acá nos habla de que nosotros tenemos que conformarnos en una organización, ¿no? No lo podemos hacer solamente de una manera desorganizada, sino a través de las entidades de la administración pública. Es decir, la gestión pública no se da fuera del ámbito del Estado.
Muy bien. Dice, acá es claro, ¿no? Acá dice, hay solamente una forma de cómo administrar y ejecutar las políticas, de ejecutar la gestión pública. Y se da a través del conjunto de principios al conjunto de sistemas. Y nos explica, hay sistemas y los sistemas son el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos de las cuales se actualiza y se organiza la administración pública para que realice sus acciones. Y los sistemas, te dice, está a cargo de un ente rector, es decir, hay un líder dentro de toda la administración pública que va, digamos, ser el responsable de esas cosas. Y por eso tenemos diversos ministerios. Por ejemplo, en materia de educación no lo podrían hacer todos los ministerios, sino hay un líder y ese líder es el Ministerio de Educación. En el caso del tema de mujer, hay un líder y ese líder es el Ministerio de la Mujer. O sea, por más que todos tratemos de establecer acciones o actividades relacionadas a mejorar la discriminación contra la mujer, el trato igualitario, hay alguien que tiene que hacerse cargo de todo ello. Es decir, que tiene las funciones, uno, ejecutar, dos, planificar, ejecutar, hacer, sancionar, ¿no? Entonces, esos son las funciones que le dan, ¿no? No todos pueden sancionar. Por ejemplo, en este caso, ¿quiénes sancionan? Las municipalidades sancionan el Poder Judicial también, ¿no? Entonces, a alguien se le da esa potestad. Hay un líder dentro de todo eso. Entonces, tenemos entendido. Y luego están que los sistemas se separan en dos. Hay lo que se llaman sistemas funcionales y lo que se llama sistemas administrativos. Vamos a hablar de cada uno de los sistemas administrativos más adelante, pero los sistemas funcionales sí son muchísimos. Son N sistemas funcionales, ¿no? Son muchísimos. Cada ministerio tiene muchísimos sistemas funcionales que si tuviéramos que nombrarlos nos acabaríamos más de una semana en explicar cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, acá me habla de los principios. Entonces, ¿es necesario conocer los principios? Sí. Por ejemplo, el principio de legalidad. ¿A qué se debe el principio de legalidad? El principio de legalidad se debe a que la gestión pública tiene que hacer todo aquello que determine la ley. No puede hacer algo que la ley no le haya dado capacidades, algo que la ley no le haya otorgado. Por lo tanto, el principio de legalidad es muy importante. Luego está el principio de inclusión y equidad. El principio de inclusión y equidad establece que las personas que tienen algunos, digamos, diferencias, que pueden ser LGTBI, que pueden ser personas con discapacidad, sean personas que sean incorporadas dentro de la gestión o una mirada dentro de la gestión. Es decir, por ejemplo, una de esas cosas es cuando construyen las pistas y veredas. Antes, ¿te acuerdan que daban gradas, no? Habían pistas y las veredas tenían gradas. Ahora las pistas, las veredas, tienen rampas. ¿Y por qué rampas? Porque se le da la posibilidad de inclusión a las personas discapacitadas que no pueden subir por las gradas y suben con silla de ruedas. Y por lo tanto se le da esta facilidad, ¿no? De rampas. Entonces, eso, por ejemplo, es el principio de inclusión y equidad. El principio de eficacia. El principio de eficacia es cuando yo resuelvo un problema de manera rápida. Entonces, cuando yo resuelvo de manera rápida un problema o cumplo con mi trabajo dentro de la gestión pública, estoy siendo eficaz. Y la eficiencia es cuando yo he resuelto ese problema no solamente por un momento, sino a lo largo del tiempo le da una solución que va a ser permanente. Es decir, no me va a ocasionar otro problema más adelante. El principio de simplicidad. En el principio de simplicidad se da que el Estado debe adoptar las condiciones y los procesos más rápidos que considere y aquellos más simples, ¿no? Por ejemplo, si para un registro, un permiso de defensa civil, me están pidiendo, por ejemplo, la firma de
el gerente de obras públicas, yo considero que esta es una barrera burocrática, ¿no? Porque no le dan ninguna facilidad a darme este permiso de defensa civil. En este caso, solamente debería hacerlo la Oficina de Defensa Civil, darme el permiso, ¿no? Entonces, esa forma se llama simplificación. Y cuando se da en la administración pública, se llama simplificación administrativa. O luego tenemos la sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental es muy también conocida como los principios de ecoeficiencia, es decir, incorporar el uso racional y sostenible de los recursos naturales en la gestión pública. Luego tenemos la predictibilidad. La predictibilidad es que la información que brinde el Estado sea veraz, ¿no? Si el Estado te dice en su texto único procedimientos administrativos, en su más conocido como TUPA, que la respuesta a un trámite administrativo te lo da en 30 días, eso tiene que desarrollarlo en el plazo previsto. Y luego tenemos el principio de continuidad, ¿no? El principio de continuidad es que las cosas que han sido adoptadas como políticas de Estado sean permanentes, ¿no? Y luego tenemos rendición de cuentas. La rendición de cuentas es muy importante de parte de los funcionarios públicos porque no administran dinero de ellos, administran dinero de todos los peruanos. Y por lo tanto es importante la rendición de cuentas. En algunos países como Europa, Inglaterra, la rendición de cuentas es un acto muy conocido y se le conoce en el ámbito de la gestión pública como gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto es una forma de gobernar donde el Estado sea más participativo, tenga más transparencia y pida más colaboración de parte de la ciudadanía. Y la prevención es la gestión para enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas y asegurar la prestación de los servicios fundamentales. La celeridad. La celeridad es cuando yo puedo desarrollar un trámite administrativo, es un ejemplo, un trámite administrativo, en el plazo más, digamos, en un plazo más corto del que ha sido previsto digamos, en el texto único procedimiento. ¿Y cómo hago? Lo llamo, pues, ¿sabes qué? Tu documento, tu trámite ya está solucionado, ya puedes venir a recogerlo, ¿no? Si me dieron 30 días para resolverlo y yo lo resolví en 6 días, estoy utilizando este principio, el principio de celeridad. Principio de participación y transparencia. Son, por así decirlo, aquellas actuaciones de la gestión relacionada a la interacción en la sociedad y el Estado. Este también es un principio que va dentro del gobierno abierto. El gobierno abierto es una gestión que es un modelo de gestión traído desde Europa, ¿no? Sobre todo de la Organización Económica de Cooperación, más conocido como OCDE, Cooperación Económica. El principio de organización y cooperación e integración. Ahí es que la información que tenga el Estado sea compartida, ¿no? Y no sea solamente, digamos, vigilada o no sea transparente. Por ejemplo, antes te pedían para hacer un trámite la copia de tu DNI, siempre. Y te pedían la copia de tu DNI porque justamente no tenían esa información solamente la tenía la SUNAT, ahora no. Ahora la información en torno a una empresa pública que lo tiene la SUNAT, lo tiene todas las instituciones del Estado. La información acerca de los datos de una persona, en este caso de un ciudadano que hace un trámite, están en la RENIEC. Y ahora también lo tienen todas las empresas del Estado. Antes no, esa información no era compartida. Entonces, este principio de organización y cooperación se está desarrollando. Y el principio de la competencia implica, es muy parecido al principio de legalidad, ¿no? La diferencia es que acá tú no puedes realizar una acción en aquella que no te haya sido atribuida, aquella que no te hayan dado por una normativa para la cual no te ha dado, digamos, el ordenamiento jurídico, la autonomía de hacer o realizar un actuar. Ese es el principio de competencia. Ya, habíamos hablado de sistemas. Habíamos hablado de sistemas funcionales y sistemas administrativos. Disculpen, voy a traer un vasito de agua, ¿ya?
Me he quedado acá, voy a tener un vasito de agua. Unos minutos. Muy bien. Entonces, seguimos. Sistemas funcionales. Los sistemas funcionales son los aquellos que se desarrollan. Muy bien. Los sistemas funcionales son aquellos que van a resolver o liderar toda una gestión o cómo hacer la solución de problemas en una determinada especialidad, ¿no? Tenemos en el ámbito de la educación, en el ámbito de la mujer, en el ámbito social, en el ámbito del transporte, y van a estar dentro de un ministerio, ¿no? Si es un tema educativo, van a estar en el Ministerio de Educación. Si es un tema de salud, en el Ministerio de Salud. Si es un tema de transportes, en el Ministerio de Transportes. Y los sistemas administrativos tienen la finalidad de regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia de su uso. Esto lo establece el artículo 46 de la LOPE. La LOPE es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29158, más conocido como LOPE. Los sistemas administrativos tienen y guardan relación con las funciones de administración interna que ejercen en apoyo a la ejecución de funciones sustantivas, están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en la gestión pública para la provisión de servicios públicos. Entonces, acá los sistemas administrativos son los siguientes. Cuando hablamos nosotros de la gestión de los recursos humanos, nos estamos refiriendo a servir. Y servir pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces nosotros, cuando hablamos de, digamos, de todo lo concerniente al ingreso a la carrera a la administración pública, como podemos hablar un tema CAS 728 o 276, o la misma ley de servir para entrar a trabajar al Estado, tenemos que revisar las normativas que emite servir, ¿no? Que es el ente rector en materia de recursos humanos. Sin embargo, todas las entidades ejecutan recursos humanos, pero tienen que acatarse a las normas que emite servir, ¿no? Y luego, en el tema de abastecimiento, es más conocido, el ente rector es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Sin embargo, acá en el sistema de abastecimiento, tenemos que entender que están las famosas contrataciones con el Estado. Y como tal, está incorporado el más conocido como OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado, ¿no? La OCE va a supervisar y va a ver todos aquellos normativas para el mejor funcionamiento de las contrataciones con el Estado. En abastecimiento también está logística, control patrimonial, el transporte, ¿no? Los servicios generales, todo eso lo ve el MEF, la normativa, el ente rector. El presupuesto público, es decir, aquello donde se evalúa dónde va el dinero, lo tiene el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto público es un instrumento, una herramienta muy importante porque permite la ejecución y la inversión del Estado de los activos financieros. Más adelante vamos a explicar nosotros cuáles son los costos, cómo son los costos o digamos los gastos en el Estado, ¿no? En los gastos hay gastos de capital, hay gastos cuenta corriente, hay distintos tipos de gastos que da el presupuesto público y que es necesario conocerlo. La tesorería. La tesorería es también un sistema administrativo que depende del MEF. Ustedes conocen la famosa caja chica, pues la famosa caja chica es administrada y las normativas para su uso, utilización, lo tiene el MEF. 5. Endeudamiento público, el MEF, también lo tiene el MEF.
El endeudamiento público es cuando este préstamo que está sirviendo para que nosotros sigamos gozando de esta calidad de vida que actualmente tenemos, ¿no? Ok. Y luego se da el sistema de contabilidad, que también lo maneja el MEF, que son sobre todo estos temas de evaluación previa, si tenemos dinero o no, cómo pagar, ¿no? Todo eso lo ve contabilidad. Inversión pública. Inversión pública tenemos el conocido InvierteP. Antes de InvierteP, este sistema se conocía como STIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, más conocido como el STIF. Acá se hace una cartera de proyectos, donde esos proyectos van a ser ejecutados de acuerdo a que cumplan con las condiciones, requisitos y características que pide el Sistema Nacional de Inversión Pública, que en este caso se llama InvierteP. Y el planeamiento estratégico, que lo ve ese plan, que lo ve la PCM. El planeamiento estratégico son todas aquellas acciones que se van a realizar en un determinado tiempo y se establecen de una manera anticipada y concertada con las entidades para utilizarlo de manera estratégica y también articulada con los demás ministerios. Es desarrollado por CEPLAN, y en este planeamiento estratégico vamos a encontrar la elaboración del famoso PCEN, o el Plan de Desarrollo Concertado, o el PEI, que es el Plan Estratégico Institucional, o el POI, que es el Plan Operativo Institucional. ¿Es muy importante el planeamiento estratégico? Yo considero que sí, porque es el inicio de cómo vamos a desarrollar o realizar las actividades en la gestión pública. La defensa judicial del Estado. La defensa judicial del Estado son los famosos procuradores, ¿no? Entonces, los procuradores son aquellos, ahora son autónomos, son aquellos que van a ejercer la defensa judicial del Estado, y el ente rector es el MINJUS, el Ministerio de Justicia. Luego tenemos como sistema administrativo 10 al sistema de control, o que lo lidera la Contraloría General de la República. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los entes y actores que nosotros hemos nombrado pertenecen a un ministerio, y la Contraloría General de la República no es un ministerio. La Contraloría General de la República es un organismo constitucionalmente autónomo, es decir, la Constitución le ha dado autonomía para realizar sus actividades, y tan autónomo es la Contraloría General de la República que al Contralor no lo nombra el presidente, lo nombra el Congreso General, el Congreso de la República, ¿no? Y tiene que pasar los votos de 2/3. Es decir, llegar a tener un consenso en quién va a ser el próximo Contralor del Estado. En esta ocasión es Nelson Chac, el Contralor del Estado, y él asume las responsabilidades, ¿no? Nosotros pensamos que el control no lo puede hacer el mismo Ejecutivo, porque sería juez y parte. Es decir, ¿a quién fiscalizaría la Contraloría si fuera nombrada por el presidente de la República? A nadie, pues. Estaría fiscalizando a aquel que lo nombró. Pero como no es así, el Contralor es aquel que va a fiscalizar, a controlar al Ejecutivo y al Legislativo, que es el Parlamento, ¿no? Y también al Poder Judicial, también. Y por último tenemos el sistema de modernización de la gestión pública, que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros y está administrado por la Secretaría de Gestión Pública, la famosa SGP. Bueno, el planeamiento estratégico, ya les expliqué, es cuando se realiza el plan de desarrollo concertado, se toma opinión de parte de todas las organizaciones de la sociedad civil y se establece una secuencia de acciones para resolver los problemas de la sociedad, puede ser de una pequeña localidad, de un gobierno regional, o puede ser del mismo estado, ¿no? El ente rector es el CEPLAN, que es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva a través del SINAPLAN, y el SINAPLAN es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que coordinan y viabilizan el planeamiento nacional.
Estos son los organismos que articulan con el CEPLAN. El CEPLAN articula con los organismos de gobierno nacional, con otros organismos de gobierno, con organismos autónomos y con los gobiernos regionales y locales, a través de las políticas de Estado, que son los consensos del acuerdo nacional, ¿no? Que son las políticas permanentes. El rol, bueno, esto ya vamos a pasarlo por alto. Las fases de planeamiento estratégico. Uno es la planificación prospectiva, donde se da la identificación de brechas, tendencias y escenarios. Segundo es la planificación estratégica, donde se da la definición de la cadena estratégica, la visión, objetivos, indicadores y acciones. Como ustedes se dan cuenta, la planificación prospectiva es aquella donde nosotros, cómo queremos vernos de acá a 30 años, por ejemplo. Y en la planificación estratégica vamos estableciendo acciones, secuencias, visiones, objetivos que vamos a tener en esos 30 años. Y en la planificación operativa es aquella que se desarrolla en el momento, ¿no? o en el pronto tiempo, que permite poner en marcha la estrategia institucional. Y el seguimiento y evaluación es aquel acompañamiento que se hace a cómo se van mejorando, ascendiendo, descendiendo los indicadores. Recuerden que crecer no necesariamente es desarrollarse, ¿no? Porque si se crece el índice o crece la desnutrición crónica, no estamos avanzando. Pero si desciende la desnutrición crónica, sí. Entonces, a los indicadores hay que verificarlos, que de acuerdo a las estrategias que nosotros tenemos, a los resultados que nosotros esperemos, se desarrollen, ¿no? Entonces, esa es la fase del planeamiento estratégico. El Sistema Nacional de Presupuesto. El Sistema Nacional de Presupuesto es el que hemos hablado, lo tiene el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Específicamente debemos de conocer esto, ¿no? Los tipos de gasto. En los tipos de gasto tenemos los gastos corrientes, que son reserva de la contingencia, el pago de personal o obligaciones sociales, las pensiones u otras prestaciones sociales, los bienes y servicios, las donaciones y transferencias y otros gastos. Y tenemos los gastos de capital, que son las donaciones y transferencias de capital, otros gastos, adquisición de activos no financieros y adquisición de activos financieros. Y también tenemos el servicio de la deuda. Los gastos corrientes son todos los gastos destinados al mantenimiento u operación del servicio que presta el Estado. Y el gasto de capital son todos los gastos destinados al aumento de la producción e incremento inmediato futuro del patrimonio del Estado. Me dirán, profesor, yo quiero medir a una municipalidad si ha hecho un buen gasto de su ejecución presupuestal, si ha ejecutado bien su presupuesto. Y me sale que ha realizado el 100% de su gasto corriente y solamente el 50% de su gasto de capital. Entonces yo les diría, acá definitivamente encontramos que esta municipalidad no ha ejecutado sus gastos de capital, que son los proyectos. Los proyectos de inversión para acrecentar el patrimonio de la institución son los gastos de capital. Por lo tanto, no estaría haciendo un buen desarrollo, una buena ejecución presupuestaria. Y el servicio de la deuda, como ya sabemos, y su nombre lo dice, es todo destinado a mejorarla, a pagar la deuda, ¿no? En el ciclo de la inversión, en el tema de inversión pública, tenemos un ciclo de la inversión que es necesario conocerlo, que es tiene sus fases, que uno tiene la programación multianual de inversiones, tiene la formulación y evaluación, tiene la ejecución y el funcionamiento. En la programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario mediante la elaboración y selección y cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias ajustada a objetivos y metas del desarrollo nacional y sectorial. En la formulación y evaluación es como nosotros vamos a realizar el expediente, si lo vamos a encontrar viable o inviable, y eso lo vamos a llevar a una cartera de proyectos. Y en la ejecución, pues la ejecución es cuando se está desarrollando el proyecto, pues, cuando se está construyendo. El funcionamiento ya es cuando estamos en operaciones, ¿no? Por ejemplo, una posta ya está funcionando y esta es la etapa de funcionamiento que sirve para asimilar estas buenas prácticas o estas buenas experiencias
y desarrollarlas en otros lugares donde todavía no existe, de repente se está brindando estos servicios, ¿no? Bueno, recursos humanos, eso es importante saberlo, los funcionarios públicos tenemos la diferenciación en funcionarios públicos de elección popular y directa, que por ejemplo son el presidente, que por ejemplo son los congresistas, que por ejemplo son los alcaldes, los regidores, los consejeros regionales y los gobernadores, ¿no? Y los funcionarios públicos de designación y remoción regulados, que en este caso tenemos, por ejemplo, al director del Banco Central de Reservas y también tendríamos a los, a ver, ya, al Contralor General de la República, al Fiscal de la Nación también podríamos tener, que son funcionarios públicos de designación o remoción regulados. Y los funcionarios públicos de libre designación y remoción, que tenemos, por ejemplo, a los ministros, ¿no? Los ministros son funcionarios públicos de libre designación y remoción. Y directivos públicos, la clasificación de servidores civiles, es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización y dirección o toma decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. El servidor civil de carrera que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento. El servidor, por ejemplo, yo soy servidor civil de carrera, no soy director. Los directores son los que toman decisiones. Ellos son directivos públicos. Los servidores civiles de carrera son aquellos, por ejemplo, el analista, el abogado, que desarrolla funciones como tales, ¿no? Como abogados, funciones como administrador, funciones como contador. Ellos son los servidores civiles de carrera. Y los servidores de actividades complementarias tenemos a los técnicos, ¿no? Los técnicos administrativos, las secretarias, de repente el que hace la limpieza, el guachimán, ellos son servidores de actividades complementarias. Y los de confianza son aquellos que pueden pertenecer a cualquiera de esas tipos de servidores, clasificación de servidores públicos. Sin embargo, solamente puede representar un 5% del total de la planilla, ¿no? En este caso tenemos pues que no puede tampoco ser más de 50 servidores de confianza en una entidad pública. Eso es la diferencia. ¿Y por qué el servidor civil de confianza es importante? Porque si ustedes se dan cuenta, el servidor de confianza responde al funcionario público que lo ha designado y por lo tanto es un funcionario que va a tener más confianza en su personal y necesita de personas de confianza, porque imaginemos que maneja el presupuesto público y esta persona representa a otra gestión, ¿no? Representa una gestión del APRA. Le va a pasar información a la gente del APRA, ¿no? Si no tiene una ética profesional. Entonces estaría en peligro la forma de decisiones del Estado. Bueno, por último, y para terminar, les voy a hablar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gestión por resultados, tenemos que hablar también de la política de modernización de la gestión pública, porque es aquella que moderniza cómo se desarrollan las capacidades y funciones y también las competencias que tiene el Estado, ¿no? Y esta política nacional de modernización de la gestión pública va a ser actualizada prontamente, este año va a ser actualizada. Establece los siguientes pilares. Políticas públicas, que ya hemos hablado, se recuerdan las políticas sectoriales y multisectoriales, las políticas de Estado y las políticas de gobierno, los planes estratégicos que también habíamos hablado, que habían, por ejemplo, el PCEN, el PEI, el POI, el Plan de Desarrollo Concertado, y acá habla de planes estratégicos operativos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? El segundo pilar es el presupuesto para resultados. El presupuesto para resultados es una herramienta de la gestión por resultados que establece que el dinero que se va a invertir en el Estado tiene que irse hacia un mayor impacto social. ¿Y cómo yo digo que tiene una obra o una inversión tiene mayor impacto social? Porque el mayor impacto social es aquella que va a estar destinada a resolver los problemas de la ciudadanía, pero sobre todo a resolver los problemas básicos, aquello que mejore la calidad de vida de los peruanos. Por ejemplo, si tengo que escoger entre la construcción de un estadio y tengo que escoger entre la construcción de una obra de alcantarillado,
estaríamos hablando de cuál es más importante. Para mí, que causa mejora en la calidad de vida de los peruanos en esta zona rural, en este distrito, sería la obra de alcantarillado y desagüe, ¿no? Eso mejoraría más que construir un estadio. Por lo tanto, esa es la lógica del presupuesto por resultados. Otro, el tercer pilar es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. La gestión por procesos es todo un modelo, un enfoque que trata de establecer que las entidades públicas no se desarrollen de forma vertical, sino se desarrollen de forma horizontal, donde cada producto sea identificado con sus entradas y salidas, ¿no? Sus entradas son los famosos son los famosos insumos, y las salidas son los productos o bienes, que son bienes y servicios que se van a brindar al Estado, ¿no? La simplificación administrativa es aquella que como mejora el cumplimiento de los procesos administrativos, es decir, de los servicios por parte del Estado a la ciudadanía. Y la organización institucional lo encontramos en los determinados documentos de gestión o cómo mejoramos la gestión en su organización, ¿no? Están los famosos MOF, POI, ROF, perfil de puestos de la entidad, ¿no? Distintos documentos de gestión. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, ¿no? Es decir, que exista un régimen donde las personas, donde los funcionarios ingresen a trabajar de forma meritocrática y no solamente porque sean conocidos, allegados de algún congresista, de algún presidente o de un familiar que hace política, ¿no? Entonces, ese es el cuarto pilar. El quinto pilar es el sistema de la información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, que lo que desarrolla es que se puede establecer diversos mecanismos para poder rescatar las buenas prácticas que hacen algunos servidores del Estado y asimismo hacer un acompañamiento hacia los indicadores de gestión que tiene el Estado, ¿no? Esta parte de acá de seguimiento, monitoreo y evaluación es un tema que se está aplicando mucho en la gestión pública, porque ya no se hace de manera desarticulada, sino articulada, y se hace siempre evaluando cómo van desarrollándose los indicadores de gestión. El gobierno abierto es un eje transversal de la política de modernización de la gestión pública. Les había hablado yo a ustedes. O sea, para tener una gestión y una gestión por resultados, hay que tener un gobierno abierto. Y un gobierno abierto es aquello donde te dé participación, colaboración y transparencia. El Estado te brinde esos tres elementos para poder desarrollar las políticas públicas, los planes nacionales, ejecutar las actividades del Estado, la rendición de cuentas, es decir, que la ciudadanía se siente más representada y más cercana hacia el gobierno, ¿no? Y no lo vea de forma alejada. Entonces, luego tenemos el gobierno electrónico, es decir, cómo se aprovecha las famosas TICs, tecnologías de la información, en la gestión pública. Y ahora lo hemos visto muy bien cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la mesa de partes virtual, cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la mesa, los sistemas informáticos, cómo ahora reciben los trámites administrativos a través de plataformas digitales. Antes eso era diferente, teníamos que ir hasta la entidad, ahora lo podemos hacer desde un celular o lo podemos hacer de la laptop o de la computadora, ¿no? Definitivamente que el servicio, el gobierno electrónico ha avanzado muchísimo, y la articulación institucional, ¿no? La articulación interinstitucional hay que desagregarla en dos. La primera, a la articulación, por ejemplo, tenemos la horizontal, ¿no? Que es más conocida como la intersectorial, que es aquella donde se desarrolla por diversos ministerios o de diversos sectores de forma intersectorial. Y la que se da es la otra articulación, la articulación vertical, que es la que se da entre niveles de gobierno, ¿no? Habíamos hablado del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Entonces, cuando esa articulación, esa coordinación se da entre esos tres niveles del Estado, estamos hablando de una articulación intergubernamental. Y eso es necesario para que el Estado, cuando se desarrolle y ejecute una política, se vea como una entidad sola, una entidad propia. Bueno, entonces en las diapositivas que yo le he mandado
a ustedes. Hay mucha información sobre la gestión por procesos, sobre la simplificación administrativa, sobre el servicio civil meritocrático. Espero que lo tengan a bien, que lo disfruten, que lo lean, hablen de los conceptos, los principios del gobierno electrónico, del gobierno abierto, cómo se desarrollan. Entonces, todo eso yo he hecho un resumen, yo les he hablado de manera general y espero que lo determinen, ¿no? Muchísimas gracias por esta oportunidad de brindar esta charla conjuntamente con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, yo estuviera, por favor, si tuvieran alguna pregunta, estoy dispuesto a resolverlo. Melissa. ¿Aló? Estoy dispuesto a resolver sus preguntas. Estoy esperando sus preguntas. Abierto, cómo se desarrolla. Entonces, todo eso yo he hecho. Melissa, ¿alguna pregunta que hagan los... Ya, muy bien, estoy viendo el link, estoy viendo las preguntas, a ver si hay alguna. A ver, no, no veo ninguna pregunta. Pero abierto, ¿cómo se desarrolla? No hay preguntas, disculpa. No, profesor, no hay preguntas. Melissa, ¿algo más o yo me puedo retirar? No, Muchas eso sería gracias. todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Melissa. Muchas gracias a los participantes que han estado atentos. Espero que les haya servido esta ponencia a ustedes. Muchas gracias a IDEGE por darme la participación de compartir los conocimientos que tenemos. Muchas gracias. Nos vemos.